Hola chicos, en el día de hoy vamos a trabajar un contenido nuevo, ¿sí? Iniciamos con el área de geometría. Recuerden que nosotros para poder avanzar al contenido siguiente, que es sistema sexagesimal, antes debemos realizar un pequeño repaso, ¿sí? Hoy vamos a dar un tema que ya lo trabajamos el año pasado, que yo le di varias pautas que en este video les voy a hacer recordar. Vamos a conocer los ángulos y su amplitud, ¿sí? Cómo se clasifican según su amplitud o medida. Primero que todo, tenemos que saber muy bien qué es un ángulo. Nosotros sabemos que un ángulo es una figura formada por dos segmentos o semirrectas unidas por un vértice, que es el punto de unión, ¿sí? Que une esos dos lados, o segmento o semirrecta, ¿sí? Bien. ¿Cómo se clasifican los ángulos según su amplitud? ¿Sí? Aquí está la clasificación, ¿sí? Básica que ya conocemos. Fíjense, en la primera imagen tenemos un ángulo agudo. Recuerden que los ángulos agudos son los menores a 90 grados. Después en la segunda figura, en el segundo ángulo, que mide 90 grados, representa al ángulo recto. La tercera figura representa al ángulo obtuso, que son los ángulos que son mayores a 90 grados y menores a 180. ¿Sí? Después tenemos el ángulo llano, que miden 180 grados. También podemos ver en el último ángulo el ángulo de un giro o vuelta completa, que es el ángulo que sí mide 360 grados. Aquí quiero remarcar lo que el año pasado yo les brindé una pauta para poder reconocer a simple vista los ángulos. Fíjense, si yo me presto atención, la abertura de los ángulos. Fíjense que el ángulo recto es más fácil poder identificarlo, ¿sí? Porque su abertura tiene que tener, ¿sí?, un lado recto. En cambio, fíjense los ángulos agudos, el ángulo obtuso. Fíjense su abertura. Podemos decir que los ángulos agudos, ¿sí?, tienen una abertura menor a los 90, ¿sí? Se van a identificar con aberturas pequeñas, ¿sí? Si tengo, supongamos, un ángulo con una abertura pequeña, yo ya lo puedo reconocer como un ángulo agudo. En cambio, los ángulos obtusos tienen una abertura profunda, ¿sí?, más abierta, como pueden observar, y eso me va a indicar que van a medir más que 90 grados, ¿sí? Esa era la pauta, no sé si se deben estar acordando, que les había brindado el año pasado. Bien, este ángulo, si el ángulo nulo, es un ángulo que solamente posee un lado, ¿sí? Porque solamente mide 0 grados, por lo tanto no posee otro lado, ¿sí? Como verán. Bien, voy a explicar un poco en qué consiste la actividad del día de hoy. Es una actividad diferente a la cual venimos trabajando, es una actividad nueva, por así decirlo. Sí, por ahí
no estábamos acostumbrados a trabajar con este grado de complejidad, sí, pero como yo bien les dije anteriormente el año pasado, que a medida que vamos subiendo los escaloncitos se nos va a complejizar un poco más, pero nada, es imposible, ¿sí? Bien, ¿qué van a hacer, sí, en la actividad de hoy? La actividad que les brindo hoy deberán identificar y nombrar los ángulos solicitados en la actividad. ¿Cómo van a nombrar esos ángulos? Esos ángulos se van a nombrar con las letras que figuran en la imagen, ¿sí? En la figura. Esas letras identifican, ¿sí? Los lados, es decir, sus segmentos y su vértice. Ahora les voy a mostrar un claro ejemplo con una actividad similar para poder reconocer los ángulos y para poder nombrarlos, ¿sí? La forma correcta de nombrarlos. ¿Sí? Explicar un poco mejor esta actividad de ejemplo que les brindo. Es muy similar a las que les brindé en el día de hoy. La consigna dice, observar la figura y nombrar los ángulos pedidos en cada caso. Fíjense que, por ejemplo, en esta actividad me pide un ángulo nulo, 3 ángulos agudos, 2 ángulos rectos, 3 ángulos obtusos y 2 ángulos llanos. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a identificar cómo, ¿sí?, encontrar un ángulo en esta figura. ¿Cómo voy a reconocer un ángulo en esta figura? Bien. Para ello, voy a tomar un cursor para que les pueda indicar. Bien, posicionémonos en este ángulo, ¿sí? Recuerden que cuando yo trazo un semicírculo, ¿sí? Eso quiere decir que yo estoy hablando de un ángulo, me está indicando que hay un ángulo ahí, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que los ángulos están constituidos por dos lados, es decir, por dos rectas. Posiciónense en ese ángulo. Vamos a identificar los dos lados de ese ángulo, ¿sí? Tenemos el lado HD y el lado BD. Esos dos lados están unidos por el punto D, ¿sí? Entonces, bien, una vez que yo ya identifico mi ángulo, voy a clasificarlo según su amplitud. Y yo a simple vista yo puedo ver que ese ángulo es un ángulo recto. ¿Por qué? Porque uno de sus lados está en forma vertical, recto, ¿sí? Y el otro lado está en forma horizontal de manera recta también. Y en conjunto podemos decir que formarían un ángulo de 90 grados. ¿Cómo lo voy a escribir? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a nombrar para poder completar la actividad? Me voy a posicionar aquí, ¿sí? Donde dice ángulos rectos. En este caso yo encontré uno. Y me voy a posicionar. Un ángulo recto va a ser el ángulo BDH. ¿Sí? Es decir, voy a colocar las letras que forman mi ángulo y arriba de esas letras voy a dibujar un piquito, ¿sí? Ese piquito me va a indicar que yo estoy hablando de ese ángulo, ¿sí? Bien. Y así sucesivamente van a ser con todos los ángulos, ¿sí? Van a reconocer todos los ángulos de a poco. Van a ir identificando, por ejemplo, voy a hacer este ejemplo de cómo reconocer un ángulo llano. Recuerden que un ángulo llano mide 180 grados.
Bien, fíjense que yo puedo decir que esto, sí, esperen que voy a borrar. Puedo decir que esto es un ángulo llano, ¿sí? Pero bien, yo sé que el ángulo llano es un ángulo de 180 grados, es decir, va a tener media circunferencia, ¿sí? Este ángulo está compuesto por dos lados, ¿sí? Uno de ellos es el lado BD y el otro es el lado CD. Esos lados están unidos por el punto D, ¿sí? ¿Cómo voy a nombrarlo? En la actividad voy a colocar el ángulo BDC piquito y va a corresponder al grupo de los ángulos llanos, ¿sí? Bien, cualquier duda o consulta que tengan, realicen, chicos, no se queden con la duda. Si es una actividad un poquito más compleja, es para poder identificar, reconocer a simple vista, no hace falta medir, ¿sí? Solamente tener en cuenta las pautas que les brindé para poder reconocer los ángulos a simple vista, ¿sí? Espero que hayan comprendido esta actividad y le haya servido este videito. Hasta la próxima.